Buen día tengan hermanos en el lugar del mundo y a la hora que se encuentren escuchando esta reflexión que vamos a hacer sobre el capítulo 18 del Génesis en lo que se refiere a el contenido de este. Hermanos, como ya lo hemos dicho, la lectura está en otro video, pueden ir hasta allá, que nosotros vamos a hablar del contexto en general. Veamos que en este capítulo hay dos lecciones, hay dos momentos muy importantes que nosotros debemos asimilar para nuestra vida. El primer momento fabuloso que encontramos es cuando encontramos al Señor. Abraham se da cuenta que el Señor viene a él y lo recibe con tanta alegría, le manda a preparar comida, le mata un ternero, le prepara lo mejor que puede en ese momento a la velocidad, convence al Señor de que el Señor venga a su vida. Miren que es él, el Señor le dice, no me voy a quedar, hasta que él le insiste de tal manera que lo convence de que el Señor venga a su vida. Es Abraham quien le dice al Señor, Señor, quédate, mira, come, te voy a preparar comida, hasta que le dice el Señor y los ángeles le dicen, bueno, haga lo que está diciendo, porque ya nos convenció. Y así tenemos nosotros que recibir y buscar al Señor. Si nosotros vemos al Señor cerca nuestro y nos acercamos a la palabra, nos acercamos a lo que el Señor está preparando para nosotros y nos lo encontramos en el camino de nuestra vida, en lugar de sacarle el cuerpo, de sentir miedo, de tenerle miedo a la vida sacrificada que implica estar y cumplir con los designios del Señor, ser un buen hijo de Dios. Entonces, cuando nos lo encontramos, tenemos que invitarlo a nuestra casa. Venga, Señor, entra a nuestra casa. No le vamos a preparar comida, vamos a preparar todo en nuestra casa para que tú entres, para que tú estés conforme y a gusto en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro corazón. Esa es la actitud del cristiano. El buen cristiano tiene que hacer eso. Lo que hizo Abraham, justo como lo hizo Abraham, vio al Señor, se abalanzó sobre él, se inclinó, le dijo, Señor, ven a mi casa, yo te voy a preparar para lávate los pies, lávate las manos, vamos, come en mi casa. Y eso tenemos que hacer nosotros. Pero para que el Señor entre a nuestra casa tiene también que estar preparada de antemano. Mire que Abraham tenía agua, tenía el cordero, tenía la harina para prepararle lo mejor que pudo al Señor. Esa preparación es la que nosotros hacemos en el ejercicio del perdón, de evitar la hipocresía, en el ejercicio de la purificación de nuestro espíritu, en el ejercicio de sanar nuestra alma de todas estas cosas malas que suelen encontrarse en el camino, la envidia que sentimos los seres humanos, el rencor, esos rencores que no podemos olvidar, todas esas cosas tenemos que vaciarlas de nuestra vida para que nuestro Señor entre a nuestra casa y entre a nuestra vida y acepte la invitación que nosotros le hacemos como cristianos, como hijos de Dios. Le decimos, Señor, ven a mi vida, yo te invito a mi vida, te invito a mi vida para que habites en mi casa. Esa es la primera parte y la primera lección de este capítulo. Pero la segunda parte es mucho más bonita. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te vuelves un hijo de Dios, que invitas a Dios a tu casa? Es maravilloso, y que le tienes preparado al Señor todo en tu casa para que Él entre a tu casa y esté contigo y acepte tu invitación. Resulta que el Señor te escucha. Y esa es la segunda parte de este mensaje. Cuando el Señor empieza a hablar con Abraham y le dice a Abraham, bueno, pero si encuentras 50, vas a perdonar a todas esas personas, pero si encuentras 45 los vas a perdonar a todos, si encuentras 40 vas a perdonar a todos, si encuentras 30, y así se fue disminuyendo hasta que llegó a 10, y el Señor no se molestaba con él ni le decía, cállese Abraham, que usted ya está pidiendo mucho, deje de pedir cosas para los demás, deje de ser bueno. No, el Señor lo escuchaba y le decía, no, por el bien tuyo, porque tú me lo pides, porque tú eres mi hijo predilecto, por eso yo te voy a, porque yo
todas esas cuestiones que Dios escuchó con paciencia a Abraham y le siguió a Abraham la compasión que Abraham tenía. Esas cosas las adquiere el hombre y las puede adquirir el hombre cuando permite que el Señor entre a su vida. Esas cosas vienen a la vida del hombre así, de la misma manera. El Señor te va a escuchar y el Señor te va a conceder. Pero para eso tienes que estar preparado. Para que el Señor te escuche y te conceda, tienes que ser un hijo suyo. Tienes que ser un hombre cumplidor, una mujer cumplidora de la ley. Tienes que estar en paz con Él. Tienes que hacer el esfuerzo de estar bien en el mayor cumplimiento de los mandamientos y en el mayor cumplimiento de los principios y preceptos que el Señor nos va dejando. Miren lo maravilloso que es. Si fuese otro el que le pidiera al Señor que le perdonara la vida a personas muy malas, mire las cosas que el Señor hace cuando un hijo suyo, al que Él ama mucho y el que se ha ganado el amor del Señor, o sea, sin ninguna restricción, porque el Señor nos ama a todos sin ninguna restricción, pero el que ha demostrado ser un hijo cumplidor de la ley y que merece que el Señor le responda, mire cómo le premia, porque eran personas muy malas y ahora le decía, Señor, pero no los mates a todos, si encuentras 40 justos, perdónalos, si encuentras 30 justos, perdónalos, así hasta que llegó a 10. Y el Señor, sí, yo los voy a perdonar, y a todas las veces, pero resulta que al final, como todos sabemos, solamente encontró a la familia de Lot limpia de pecado, y pues de esa manera se desarrolla la historia bíblica. Pero las lecciones a aprender son esas. Primero, que tenemos que estar dispuestos a recibir a Dios. Segundo, que nuestra casa debe estar preparada para recibir a Dios. Y tercero, que si nosotros estamos preparados para recibir a Dios, recibimos a Dios gustoso y Él llega a nuestra vida, nos va a escuchar. Ese es el mensaje completo que trae este capítulo. Más allá de la historia bíblica que trae como historia de nuestra fe, el mensaje que yo entiendo que el Señor está transmitiendo a través de su palabra es ese. Vengan, hijos míos, estén preparados siempre para mi llegada. Recíbame en su casa, en su corazón. Y todo aquel que me reciba y que acepte el cumplimiento de mi ley y acepte el cumplimiento de mi palabra, pues a ese yo lo voy a escuchar y a ese yo le voy a conceder lo que éste me pida, así sea muy fuerte lo que éste me está pidiendo, porque no hay nada imposible para el Señor. Entonces, hermanos míos, este es el mensaje que les quería transmitir y a la vez pues de nuevo darles las gracias por escuchar estas reflexiones que han llegado hasta este punto y pues seguimos trabajando. Cada día nos convencemos de que es un trabajo mucho más difícil de lo que habíamos imaginado, porque como siempre digo, en esta comunidad nosotros consideramos que quien sea el predicador o el que guía con la interpretación de la palabra no tiene por qué ser mantenido por sus feligreses. Esto no es el objetivo, ni nunca va a ser el objetivo. Los feligreses no tienen por qué dejar de disfrutar de sus bienes para dárselos al pastor simple y llanamente, o dárselos al sacerdote, o dárselos al diácono, o dárselos al, digamos, como en este caso, al que predica o al que reflexiona sobre la palabra para que éste viva sin hacer absolutamente nada, bajo la égida de todo lo que hacen los que se reúnen a su alrededor para escuchar la palabra, porque la palabra del Señor no es un negocio. Eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros consideramos eso. Aquí en este canal pues la interpretación que le damos es esa, que el que se dedica a pedir plata, el que se dedica a pedir que lo moneticen, el que se dedique, le manden un Patreon, esta gente lo que son es vividores de los cristianos. Esos no son ningunos pastores,
igual es una tradición que tenemos desde mucho tiempo atrás y pues que tenemos que vencer. Hermanos, muchas gracias por escucharme. De nuevo, lo único que les pido es que si esto les gusta, le den me gusta, que si esto les parece interesante, lo compartan en sus redes sociales, que si esto les parece cuerdo lo suficiente, pues que se suscriban al canal y le den en la campanita de las notificaciones para que les sigan llegando las notificaciones, porque la idea de este canal es llegar a subir toda la Biblia capítulo a capítulo. Cuando tengamos todo el libro, tenemos la idea de subirlo todo íntegro en un solo audio, a ver si no nos queda muy largo y si lo podemos subir. Y de esa manera pues vamos a seguir adelantando nuestra misión. Estamos un poquito atrasados con el tema de las reflexiones, pero ya vamos a quedar al día. Muy pronto vamos a quedar al día porque grabamos hartos capítulos, pero no muchas reflexiones. Y vamos a tratar de hacer también las oraciones diarias para empezar a subirlas a partir de la próxima semana y ya trabajar con todo el paquete de oraciones y el paquete de lecturas y el paquete para poder subirlas todos los días. Hermanos míos, yo pido bendiciones para todos ustedes en nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.